dame hoy tu corazón. Es el consejo de parte de Dios en esta mañana. Dame hoy tu corazón. Proverbios capítulo 23, el verso 26, es un pasaje bien conocido. Creo que muchos se lo saben de memoria. Proverbios capítulo 23, el verso 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Este es el consejo de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. En este pasaje bíblico el proverbista nos enseña que hay dos cosas esenciales que Dios pide de nosotros. Número 1, el corazón, y número 2, nuestros ojos. Y el Señor tiene razones de peso para decirnos el por qué debemos entregarle nuestro corazón y, además de ello, nuestros ojos. Una de ellas la encontramos en el mismo capítulo 23 y está en el verso 33. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Dice: tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Allí está la razón, el por qué Dios le dice al hombre que es necesario que le entregue su corazón y que sus ojos miren por sus caminos. Porque sus ojos mirarían cosas extrañas y su corazón hablaría perversidades. Es decir, cuando nosotros no le entregamos nuestro corazón y nuestros ojos al Señor, sucede lo que está escrito en el versículo 33. Razón tuvo entonces el escritor, el apóstol, en decir: puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Allí tenemos las razones de peso del por qué debemos entregarle nuestro corazón y nuestros ojos al Señor. Y para hacerlo un poco más claro, quiero tomar algunos ejemplos de hombres en la Escritura que no pusieron ni su mirada ni le entregaron su corazón al Señor. Hay algunos ejemplos que nos enseñan muy bien las terribles consecuencias de no hacerlo. Y vamos a mirar algunos puntos sobresalientes en estas historias. La primera, tenemos como ejemplo a Lot, quien después de separarse de Abraham su tío, se fue a la llanura del Jordán. Y dice la Biblia, la Escritura, en Génesis capítulo 13 y el verso 10, unas palabras, hermano, que personalmente me llenan de mucha preocupación y le pido al Señor que me guarde de ello. Porque escuche lo que dice Lot. Alzó Lot sus ojos y vio. Oiga, tenga eso presente. Y vio. ¿Qué vio? La llanura del Jordán. ¿Y cuál fue la apreciación de Lot? ¿Sabe qué dijo? Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Mire esto, hermano. Cuando él mira toda esa llanura, ese lugar, cuando contempla y divisa todo ese paisaje, de hecho era el lugar donde iba a estar poniendo sus pies hacia la condenación. Estaba extendiendo sus tiendas hacia el lugar de su fracaso. Pero él lo vio como el huerto de Jehová. Lo vio hermoso. En otras palabras, cuando no tenemos la visión de Dios, vemos las cosas del mundo como si fueran de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos la visión realmente como deberíamos tenerla, empezamos a apreciar cosas de afuera como si fueran buenas. Por eso dice la Biblia que iban a llegar tiempos
donde el ser humano a lo bueno le iba a llamar malo. Pero todo es a causa de su mala visión, del mal prospecto de las cosas. Porque cuando no se tiene la mirada puesta en el Señor, los ojos nos engañan. Por eso hay personas que dicen, esto es bendición de Dios. Pero cuando pasa el tiempo y van pasando los días, la supuesta bendición de Dios lo aleja de él. Esa supuesta bendición de Dios lo hace apartar del camino. Hay personas que consideran, no, este trabajo es una bendición de Dios. ¿Verdad? Sí, y no puedo asistir a ninguno de los cultos. Tengo que permanecer todo el tiempo laborando. Y al pasar de los días, el hermano se ha olvidado de Dios. La pregunta es allí, ¿será que estuvo bien la percepción? ¿Será que tenía la visión como debería de tenerla? ¿Será que al momento de percibir esa oferta que estaba delante de sus ojos, tuvo como premisa la palabra del Señor que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura? ¿Será una bendición de Dios cuando en ese trabajo que yo tengo debo de mentir? ¿Será una bendición de Dios cuando en medio de ese trabajo o de mi círculo social, de los amigos que tengo, debo de quebrantar mis principios? ¿Será eso una bendición de Dios? ¿Será que mis ojos están mirando de manera correcta? Y creo que cada uno debe analizarse de cómo está percibiendo la vida y de cómo está dirigiendo sus pasos. Porque hay personas que no les importa esto, como hay otros hermanos que es plausible su actitud. En una ocasión una hermana me decía, me iban a contratar en un lugar, pagaban bien, pero me tocaba mentir en los números, me tocaba poner una cifra de más, y yo les dije que no, que yo prefería seguir ganando un poquito menos donde estaba, pero no tener que quebrantar mis principios, pero no tener que ofender a Dios. Pero hay otros que lo ven como una bendición de Dios y como una muy buena oportunidad. La pregunta es, ¿cómo estoy viendo yo? ¿De qué manera percibo las cosas? Esto también, hermano, nos trae problemas aún al momento de elegir nuestra pareja. Los que son solteros, al momento de elegir esa persona que los va a acompañar el resto de sus vidas, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Y será que eso va en consonancia con la voluntad de Dios? Porque después, o pasado el tiempo, nosotros encontramos a una serie de personas diciendo, hermano, me equivoqué. Hermano, hombre, no era por ahí. Yo por qué no hice caso, o yo tal cosa. Y nos encontramos que sus ojos se fijaron en lo que no debían de fijarse. Pusieron su mirada y quisieron pensar. Interiorizaron el criterio y se lo creyeron. Cuando por fuera hubieron voces que dijeron no lo hagas. Cuando Dios trató de llegar a tiempo y decirle no es mi voluntad, por ahí no es, no te metas. Pero el ser humano, como no tiene a veces sus ojos puestos en Dios, cuando su visión no está afinada con la visión de Dios, es allí donde se toman las malas decisiones, donde se perciben las cosas de una manera errada. Cuando no tengo como mi manual de conducta la escritura, no afino mis ojos para ello. Por eso mucho cuidado, hermano, en cómo percibes la vida y cómo percibes tu entorno. Que tú a todos no les llames bendición de Dios, que tú puedas examinarlo todo y que le permitas a Dios hablar a tu corazón
que tú lo entregues a Él y que puedas escuchar la voz de Dios diciéndote, hágalo, o más bien retírate, porque no es mi voluntad, no es mi deseo. Y nos evitaremos, hermano, una serie de dolores que no quisiéramos vivir. Si hoy pudiéramos traer a Lot a este programa para testificar, con seguridad nos diría, no te vayas caminando hacia la llanura del Jordán. No pongas tus tiendas hasta Sodoma. Tendríamos a un Lot aquí llorando y diciendo, por culpa de una mala visión, perdí a mi esposa. Por culpa de una mala visión, mis hijas me emborracharon y cometieron incesto conmigo. Por culpa de una mala visión, me olvidé de Dios. Por culpa de una mala visión, me aparté de quien realmente procede la bendición. Por culpa de una mala visión, tomé malas decisiones. Por culpa de una mala decisión se levantaron dos pueblos como son los moabitas y los amonitas, quienes fueron enemigos del pueblo de Israel. Por culpa de una mala visión. Así que no sé Dios a quién estará advirtiendo de algo, porque Dios ni se equivoca, ni improvisa, ni llega tarde. El segundo ejemplo que quisiera tomar es el de Asaf, donde tomamos la lectura inicial. Salmo capítulo 73 nos cuenta la historia de ese episodio difícil de Asaf, cuando dice en el verso 2 y el verso 3, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y escuche esto, porque tuve envidia de los arrogantes. Y escuche la frase, viendo. Aquí encontramos otra vez un papel importante de los ojos, viendo la prosperidad de los impíos. Por eso, mi querido hermano, quien baja la mirada del Altísimo y la pone en las cosas terrenales, tiene un gran problema. Todo aquel que deja de mirar a Jesús para mirar al mundo, tiene un problema. Y debe de ser consciente de ese problema. Debe de ser consciente de esa dificultad que está afrontando y debe de corregirla rápidamente. Porque todo aquel que baja su mirada del Altísimo, que quita la mirada del Señor y la pone en las cosas terrenales, empieza a hablar necedades. Empieza a hablar necedades. Y esto, hermano, me lo dice el mismo Salmo, me lo deja ver el mismo escritor, cuando en el verso 12 y el verso 13 él expresa unas palabras terribles diciendo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Mira el sentir de aquel salmista. Ahora está diciendo, hombre, ¿para qué me he guardado? ¿Para qué? Mire cómo viven ellos. Yo desearía vivir así. En otras palabras, el hombre empieza a anhelar lo del mundo y menosprecia lo divino. El hombre se aferra a lo pasajero y a lo efímero y se olvida de lo eterno. El hombre empieza a desear, perdóneme la palabra, la cochera del pecado. Eso es lo que hacemos, porque Pedro tiene que expresar unas palabras duras, hablando del pecador que vuelve y es reiterativo en el pecado, diciendo, y el perro vuelve al vómito, y el cerdo vuelve allá a la cochera. Después de haber sido lavados, santificados, ahora volvemos a lo mismo. Pero es debido a esto, a que la mirada se baja, a que la mirada se desvía, y en lugar de
desear lo de Dios, estamos deseando el pecado. Y cuando empezamos a desear el pecado y a caminar en pos de él, abandonamos la hermosura de la santidad de Dios. Abandonamos el temor, se va perdiendo el temor al punto de empezar a hablar necedades. Y la gente empieza a hablar necedades a tal punto que después está afuera y ni siquiera comprendió en qué momento se fue. Porque empezamos a decir, sí será verdad. Es que siempre lo mismo. Y es que esto, y empieza la persona a sentirse inconforme con todo. Pero todo es porque está inconforme consigo mismo. Y empieza a manifestar inconformidad con todos los demás. Y empieza a renegar y a reprochar muchas cosas, sin entender que el problema no está afuera, el problema está adentro. Pero sabe que Dios es muy hermoso, porque el Salmo no se queda de esa manera, sino que en el mismo capítulo 73 encontramos cuál es la solución. El verso 17 me habla de cuál fue la solución para Asaf, para poder reivindicarse en el camino, para poder volver a tomar la ruta, para poder volver a tomar el camino debido. Y ahí es donde dice: hasta que entrando en el santuario de Dios. Porque escúcheme esto, cuando estamos en la presencia del Señor, comprendemos que todo vale la pena. Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando podemos sentir su gloria en nuestra vida, entendemos que seguir a Dios sí vale la pena. Entendemos que guardarse para Dios sí vale la pena. Entendemos que hay una esperanza gloriosa, hermosa. Entendemos que Él es real, que Él existe. Entendemos que esto no es un cuento, que no es simplemente palabras para persuadir a alguien, que el evangelio no es para captar dinero, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero eso lo podemos comprender en la presencia del Señor, cuando derramamos nuestra vida, cuando entregamos el corazón, cuando ponemos nuestra mirada en el Señor y toda nuestra confianza en Él, sabiendo que nuestro galardón y recompensa proviene del Dios Todopoderoso. Así que hoy, hermano, es momento de establecer la mirada en Él. Por eso no te dejes engañar por el pecado, la astucia del enemigo, las ofertas, la tentación y tantas cosas. Sí vale la pena vivir para Dios. Sí vale la pena guardarse para Dios. Sí vale la pena vivir en santidad. Sí vale la pena. Pero es necesario que tu mirada la pongas en Él. Que no bajes la mirada. Que no la quites de Él. El tercer ejemplo que quiero traerles está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles nos deja ver una historia muy tremenda. A mí me llama mucho la atención la historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5 nos narra la historia de estos dos personajes, donde todos los hermanos estaban dando sus ofrendas, vendían sus propiedades para ayudar a las necesidades de todos los demás, pero ellos no quisieron dar todo el dinero. En sí, hermano, el pecado, nosotros, si pudiéramos calificarlo, diríamos que no era tan grave. Diríamos que nosotros también lo hemos hecho. Porque creo que aquí todos, en algún momento, quizá lo habremos hecho. Quizá lo habremos hecho.
Y le voy a poner un ejemplo muy secular. Hermano, yo tenía que dar 30,000 pesos de diezmo, pero me tocó comprar tal cosa, me tocó comprar tal otra, y voy a dar 20, voy a dar 23. Dios sabe, Dios conoce. Y ya, y los damos y no pasa nada, ¿cierto? Pero resulta que con Ananías y Zafira nos deja ver de que aquí sucedió algo. Porque no era un diezmo, era simplemente una ofrenda, era un voto. Pero él no fue sincero. Ese fue el pecado. La falta de sinceridad. La mentira, ese fue el pecado. Solo eso. Y es allí donde Pedro le tiene que decir: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es allí donde se da la pregunta. Y allí se nombra ese otro elemento del cual estamos hablando: el corazón. Ahora hablamos de los ojos, pero ahora aquí el apóstol está mencionando el corazón. Y está mencionando cuál fue la gente que lo produjo, que lo incitó. Y está diciendo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo? Hermano, qué peligro tan grande. Qué problemática tan grande en la que estaba inmiscuido este hombre. Allí, hermano, se metió en un gran problema porque él pensó que estaba engañando a Pedro. Claro, Pedro es el que está recibiendo el dinero. Pedro es el que está distribuyendo las ayudas. No hay problema, vendimos esa casa en 50 millones, pero vamos a entregar solo 40 para quedarnos con 10 para nosotros, para guardar. Y Pedro le dice: mi hijo, es que la propiedad era suya, el dinero era suyo, usted no estaba obligado. ¿Por qué no fue sincero? Y el problema era porque su corazón no estaba en las manos del Señor. Porque Satanás tomó oportunidad y llenó su corazón. Y escuche esto: cuando la persona ha sacado a Dios de su corazón, está desprotegido, es propenso, está expuesto a que el enemigo entre a sembrar lo malo en su corazón. ¿Y qué será que sembrará el enemigo en nuestro corazón? Creo que eso es obvio: el odio, el rencor, la mentira, la avaricia, malos pensamientos, desánimo, orgullo, altivez. ¿Qué más querrá sembrar el enemigo en tu corazón? Por eso, hermano, no debemos dar oportunidad para ello. No debemos dar oportunidad a todas estas cosas en nuestra vida, porque el enemigo está pendiente de todo. Y buscará el momento, buscará la puerta medio abierta para meterse. Buscará la ventana que quedó mal cerrada para meterse. Por eso necesitamos, como el habitante principal de nuestra casa, de nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios, que nos guarda, que nos protege, que nos cuida, que nos ayuda y que nos permite, hermano, permanecer en pie en esta vida cristiana en medio de tantas dificultades y ataques del enemigo. Y sabe una cosa: lo que le sucedió a Ananías y Zafira también le sucedió a Caín. Génesis capítulo 4 del verso 6 al 7. Hermano, a mí me encanta este pasaje. Y mira lo que dice: entonces el Señor le dijo, Dios estaba hablando con Caín, y le dice: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Parece ser que Caín estaba disgustado. Caín estaba enojado. ¿Y por qué estaba enojado? Lo voy a contextualizar. Porque en ese momento él y su hermano habían ofrecido una ofrenda al Señor. Pero entonces encontramos que dice la Biblia que Dios miró a Abel y a su ofrenda con agrado. Mire lo hermoso: miró a Abel. Primero miró el ser, primero miró su corazón y luego miró lo que él trajo. Cuando lo primero
es genuino, es verdadero, tiene buenas intenciones, cuando el ser está lleno de bondad, de rectitud, es allí cuando Dios acepta también la ofrenda. Porque en contraste a Abel, vemos que de Caín dice: no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y por esa razón fue que Caín se disgustó, porque Dios no lo había mirado con agrado, no le gustó la ofrenda de él. Pero no fue tanto por la ofrenda, fue primero por la vida de Caín, por lo que había en el corazón de Caín, porque él primero miró a Caín y luego a su ofrenda, y ahí fue donde no le agradó. Entonces mire lo que dice: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara?, dice el Señor. Verso 7: si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Pero como no lo haces, y aquí es donde viene la parte crítica, pero como no lo haces, como estás empeñado en hacer lo malo, como quieres más bien desviarte del camino, como quieres más bien tomar el camino suave, fácil, como no quieres ser genuino, sincero, como no quieres entregar lo que de verdad Dios merece, entonces el pecado está esperando el momento de dominarte. Oiga eso, mi querido hermano. El pecado está esperando el momento de dominarte. Eso era lo que estaba a punto de suceder. Pero Dios envía la voz de alerta y le dice: sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Allí Dios le da una advertencia y también le da la salida. En otras palabras: Caín, ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te vuelves a mí? Hey Caín, ¿por qué no permites que pueda guardar tu vida? Pero ¿por qué tienes esa mala actitud? El pecado está esperando el momento de dominarte para que hagas lo que no debes hacer. Y es ahí, después de ese pasaje, donde nosotros encontramos que es allí donde Caín va y mata a su hermano Abel. Es después de eso, después de que Dios le está dando la palabra, después de que Dios lo advierte y le dice: el pecado está tomando y esperando la ocasión para dominarte. Es ahí, después de ese versículo, en el 8, cuando dice: y yendo por el camino, Caín mató a su hermano Abel. Es después de eso, porque Caín no tomó en cuenta la voz de Dios. Caín no tomó en cuenta el consejo de Dios y el pecado lo dominó y fue el primer homicida del mundo. Así que, hermano, esto es delicado. Esto es delicado. La pregunta es: ¿quién está tomando influencia en mi corazón? Cuando hablamos del corazón, hablamos de nuestra mente. ¿Qué hay en tu mente? ¿Quién toma ocasión en tu mente? ¿Hacia qué te impulsas? ¿Hacia dónde te vas? ¿Hacia qué es lo que más te inclinas? Por eso la necesidad de que nuestra mente esté guardada con la palabra de Dios. De que nuestra mente pueda estar guardada y permeada por la palabra de Dios, guardada por su presencia en nuestra vida, y que esto, hermano, nos guarde del pecado, de la maldad. Por eso, hermano querido, el Señor tiene que hablarle por allá a la iglesia en Apocalipsis, un texto que nosotros hemos tomado para los amigos, pero que en realidad es para la iglesia. Porque parece ser que la iglesia había sacado a Dios de su corazón, había sacado a Dios de su vida, y el Señor estaba en la parte de afuera tocando y diciéndoles: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y mire lo que está diciendo: si alguno oye mi voz, porque parece ser que el oído estaba ocupado escuchando cosas que no debía. Parece ser que sus ojos estaban puestos en donde no debían. Parece ser que su mente, su corazón estaba puesto en el lugar donde no debía. Y dice: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, si alguno logra percibirse del llamado, si alguno logra comprender el llamado, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Y cuando habla de ese cenar, está hablando de abastecer, de alimentar, de proveer. Dios quiere alimentarte, Dios quiere poder sustentarte, llenar tu vida con su palabra, con ese maná del cielo, con ese pan de vida, con ese agua de vida que sacia nuestra sed. Quiere traer esa lámpara para nuestro camino, esa lámpara que nos va a alumbrar, hermano, y nos va a decir por dónde debemos andar. Sabe que Jeremías, por allá en el capítulo 17 y el verso 9, expresa unas palabras hermosas que van en consonancia con lo que estamos hablando. Y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es nuestro corazón, esa es nuestra mente dañada, inclinada hacia el mal. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta: ¿quién lo conocerá? Y la respuesta la da el mismo verso 10. Cuando dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, necesitamos que Dios, que conoce nuestra mente, nuestro corazón, sea el dueño de él, porque Él sabrá conducirlo, Él sabrá manejarlo. Nuestro corazón, nuestra mente está inclinada hacia el mal, pero Él lo conoce, pero Él sabrá cómo ayudarnos. Por eso, hermano, qué privilegio sería que Dios dijera: este hombre es conforme a mi corazón, este hombre en realidad me ama. Por eso, mi querido hermano, van a llegar las pruebas y las dificultades, donde podremos conocer a Dios y ver su gloria. Pero eso sucederá si nuestra mirada y nuestro corazón permanecen en Él. Solo así y solamente de esa manera sucederá si nuestra mirada y nuestro corazón permanecen en Él. Solo así. Por eso la invitación de parte del Señor en esta mañana es: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y usted y yo ya sabemos quién es el camino. Usted y yo ya sabemos quién es la verdad. Y usted y yo ya sabemos quién es la vida. Su nombre es Jesús, nuestro Señor Jesús. Así que espero este consejo haya sido de bendición para su vida, y que cada día, hermano, usted pueda presentar su vida y pueda analizarse y decir: ¿cómo estoy mirando la vida? ¿Cómo es la percepción de mi entorno y de todo lo que me rodea? ¿Será que estoy percibiéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que estoy dirigiendo mis pasos en pos de Dios? ¿O será que estoy un poco equivocado? Pero sea lo que sea, mi hermano, no te olvides de hacer lo que hizo Asaf. Entra en el santuario de Dios. Te entra y podrás comprender de una manera más hermosa y más clara cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.